Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Es mi deseo en ese día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. Génesis capítulo 50, verso 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. La vida de José es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Es también un ejemplo del hombre bienaventurado. El Salmo capítulo 1, verso 1 al 3 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Esteban habló también de José en el Nuevo Testamento, y dijo en Hechos capítulo 7, verso 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Podemos decir que José, en primer lugar, fue victorioso en su hogar, a pesar de tantas circunstancias. Fue amado por su padre, por ser un joven sumiso y obediente a sus órdenes. Génesis capítulo 37, verso 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Nosotros, al igual que José, somos amados por nuestro Padre Celestial y nos muestra cosas hermosas. Juan capítulo 5, verso 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Él fue victorioso, estoy hablando de José, en el hogar, a pesar de que sus hermanos eran piedra de tropiezo, pero su vida era una vida de obediencia, de sometimiento, su vida una vida ejemplar. Y porque tenía un buen testimonio, le aborrecieron, lo miraron mal. Génesis capítulo 37, verso 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué es lo que cosechó? Celos, amargura de parte de sus hermanos, le aborrecieron. Fue la cosecha dentro de su hogar. Pero a pesar de todo, él podía sentirse que era victorioso, porque había una visión que seguir, había una meta que seguir, había un propósito en su vida que Dios lo ha puesto en su corazón. Llega un momento en que sus propios hermanos lo vendieron como si fuera un animal. Pero en todo esto estaba la mano de Dios. Quién sabe, ni sus propios hermanos en su maldad conocían que se estaba caminando al propósito y al sueño que José le había mostrado, le había dicho, donde ellos se iban a inclinar, ¿verdad?, delante de él. Génesis capítulo 37, versos 19, 20 y el 28 nos dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosles y echémoslos en una cisterna, y le diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos de qué serán sus sueños. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. A pesar de todo, de estas circunstancias, José fue victorioso dentro del hogar. En segundo lugar, podemos decir que José fue victorioso en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de tanto sufrimiento. Ahora es un esclavo donde tenía que obedecer a su amo. La esclavitud en muchas ocasiones era tan mala que muchos preferían quitarse la vida, suicidarse, matarse. Pero José no se queja, ni intenta suicidarse, ni intenta escapar. Sufrió tormentas físicas, morales y espirituales, separado de su padre y de sus familiares, pero Dios estaba con él. En Santiago capítulo 5, verso 11 nos dice: he aquí,
tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. José, favorecido por su amo Potifar, por su buena actitud, Génesis 39, versos 12 al 6 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Era José de hermoso semblante y bella presencia. Llega un momento que es tentado por una mujer hermosa, la esposa de Potifar, pero aún ella, en su actitud, actuando cada día, tratando de que él cayese, que él bajase la guardia, él actuó como un verdadero hombre de integridad, como un joven íntegro, como un verdadero hijo de Dios. En ese capítulo 39, verso 10, nos dice, hablando ella, José, cada día, y no escuchándola, él para acostarse a su lado, al lado de ella, para estar con ella. Siempre el pecado delante de los hijos de Dios estará vivo, estará latente, pero el verdadero hijo de Dios, el que no quiere desagradar a Dios, aquel que quiere honrar a Dios, aquel que camina en integridad, aquel que camina respetando en el temor de Dios, será obediente a la palabra de Dios. Pero esta mujer, aún con su hermosura, no pudo con José, porque él era un hombre de un buen sendero, de caminar rectamente, de caminar conforme al designio de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y como no pudo con él, con mentira y con engaño, lo acusó falsamente de querer abusar de ella, cuando era lo contrario, Y es que después de esto habló con su esposo y José es lanzado en la cárcel. Pero aún en la cárcel es victorioso porque halló gracia con el carcelero. Es que cuando Dios está contigo, ¿quién será contra ti? Así que él halló gracia delante del carcelero y quedó de ayudante del carcelero. Génesis capítulo 39, versos 20 y 21 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel aproximadamente por casi 2 años. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. En tercer lugar, fue victorioso José en la prosperidad. Muchos son victoriosos en las pruebas, en las dificultades, pero cuando llega la prosperidad, de repente caen por el deleite de la vida, de las cosas pasajeras, caen por el dinero. Llega el momento crucial en la vida de José que Dios le da la interpretación. Dios le da la interpretación del sueño que tuvo Faraón y queda José de gobernador de Egipto. Génesis 40:38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? A pesar de que en ese momento José es importante, claro, ha subido un rango de estar en la cárcel a ser el segundo en Egipto después del faraón. Él jamás se le sume lo sumo de la prosperidad, ni se le sume lo sumo del dinero, de todo lo que tenía. Él conservó siempre su tono de sencillez, de humildad, de espiritualidad. Cuarto lugar, fue victorioso entre los egipcios o las personas mundanas que no conocían al Señor, personas que no conocían nada de Dios. Fue tentado, pero se conservó limpio. Los egipcios reconocieron que era un hombre diferente, que era un hombre donde residía el Espíritu de Dios. Génesis 41:39, y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Llega el momento que Dios le regresó lo que había perdido. Se encuentra con sus hermanos
y se reúne con su padre. Cuando hay visión de parte de Dios, se cumple esa visión. José fue victorioso en el hogar, en las tribulaciones, en la prosperidad, entre los mundanos. Y podemos decir también que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sí, Él nos fortalece. Él nos ayuda a caminar como victorioso en los caminos que Él ha trazado. Él jamás nos deja solo. Si a este joven llamado José jamás le dejó solo, a pesar de que cuando fue vendido tenía aproximadamente unos 15 o 16 años, jamás él se olvidó de que era siervo de Dios, que era instrumento de Dios, que tenía que guardar un buen testimonio, que tenía que mostrar que era diferente a los demás, que él andaba siempre en el camino angosto, camino de obediencia, de sumisión. Ese es el camino que ha sido trazado a cada persona que ha llegado a los regazos del Señor. Caminar en el camino angosto de obediencia y sumisión. Dios le bendiga y tenga muy presente que estamos en las manos de Dios.